¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, siempre un gusto poder acompañarles. Les decimos que subió la cifra de muertos por el terremoto que afectó en la madrugada de este viernes a varios poblados de México. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Y en la información de nuestro país, el Consejo Consultivo Productivo y Tributario tiene hasta finales de este mes para presentar una propuesta financiera al primer mandatario. Les contaremos más adelante, vamos a revisar ahora los titulares. Más de medio centenar de muertos deja hasta el momento el terremoto de esta madrugada en México. Lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas y de varias afectaciones materiales que todavía no podemos cuantificar. La independencia de la justicia ecuatoriana no está en duda para el presidente Lenín Moreno. El mandatario ofreció su respaldo al principal de la judicatura. Gustavo, yo conozco de tu integridad. Por eso, sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio. La Fiscalía suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Yanuseli a un mes de su retorno a Ecuador. Nosotros siempre hemos manifestado que el ingeniero Pareja va a asumir su responsabilidad en ciertos hechos y actos, y de esa forma estamos analizando cómo proceder en todos y cada uno de los procesos. La justicia investiga en Cuenca una presunta red de extorsión al interior del Centro de Rehabilitación Social Turi. Fuimos maltratados y no quisiera que todo lo que ha pasado eso quede en la impunidad. En los deportes, el Independiente del Valle recibe al Barcelona para una nueva fecha del Campeonato Nacional. 61 muertos deja hasta el momento el terremoto de 8.2 grados que sacudió la costa suroeste de México. El temblor se sintió con fuerza en Chiapas, Oaxaca y también en otros países como Guatemala y Nicaragua. El terremoto fue a las 23:49 locales y fue tan fuerte que también se sintió en el Distrito Federal. El epicentro se situó a 137 kilómetros al suroeste de Tomalá, en Chiapas, y las autoridades activaron la alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador, que horas después fue cancelada. Incluso varias zonas costeras fueron evacuadas. Olas de 2 metros en Salina Cruz, en Huatulco. Llama la atención en Acapulco también se tuvo una amplitud bastante importante, ¿no? Entonces, y lo que fue muy importante fue que se pudo monitorear prácticamente cada 5 minutos cómo fue modificándose el nivel del mar, y esta información también es muy importante para las distintas actividades de protección civil. Según el presidente Enrique Peña Nieto, este es el seísmo de mayor magnitud en el último siglo. Lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas y de varias afectaciones materiales que todavía no podemos cuantificar, y lo habremos de hacer tanto en horas y eventualmente en días, cuando sepamos a mayor detalle cuáles fueron los daños que este sismo haya dejado. Además indicó que se activaron los protocolos de protección civil, incluido el Comité Nacional de Emergencias. Esto es lo que estamos viendo aquí enfrente, es así como quedó el Palacio Municipal de Juchitán. La cifra de muertos podría aumentar. Hasta el momento son 58. 45 de ellos en el estado sureño de Oaxaca, el más afectado por el terremoto. Además, se han registrado más de 200 réplicas tras el terremoto. Muchas de ellas han sido menores, con una potencia entre 5 y 6,1 grados. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y mexicanos y ciudadanos de otros países contaron cómo vivieron el sismo y sus réplicas. Enseguida, algunos testimonios. El sismo afectó a más de 50,000 personas en todo el país. Muchos de ellos todavía dormían. La identifiqué de inmediato y me levanté y me puse la chamarra, apagué la televisión y me salí. Y toda la gente aquí en el camellón de la avenida Chapultepec estaba lleno de gente que salen de los edificios, de los departamentos, todos en pijamas, y sacan a los perros y todo, ¿no? Sí, no, sí estuvo muy fuerte. Movió muy feo, sí.
muy duro. Incluso describieron qué pasó durante el movimiento telúrico. Se escuchaban los trujidos en el edificio y no había luz. Entonces luego yo agarré una amiga y me puse a llorar. Me puse a llorar porque me dio mucho miedo, nunca había vivido algo así. O sea, sí he vivido temblores, pero no que truenen las paredes, que se vaya la luz con tanta gente. No, fue muy feo, muy feo. Varios edificios fueron evacuados y muchos ciudadanos prefirieron quedarse en las calles. Los usuarios de redes sociales subieron varios videos y mostraban la preocupación de la gente porque, según indican, el terremoto duró entre 2 y 3 minutos. Se va a salir el agua, se va a salir el mar, mira. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, que se está saliendo el agua! A la madre, está temblando bien fuerte, güey. ¿También? Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Además compartieron videos de este fenómeno que la ciencia atribuye a un fenómeno luminoso no cuantificable, es decir, está vinculado a la liberación de energía por el movimiento de la Tierra. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y a México se lo conoce como un laboratorio sismológico. Recordemos los movimientos telúricos más fuertes en esta nación a lo largo de su historia. El de 1985 fue el más devastador. Imágenes del sismo. Para millones de personas, todavía están latentes las imágenes del terremoto que sacudió a México hace 32 años. Este terremoto pasa a la historia por ser el que más daño ocasionó al pueblo mexicano. Ese 19 de septiembre, millones de personas a las 7:19 se encontraban en sus tareas diarias, estudiantes en sus aulas de clase o ciudadanos viajando en el metro a sus lugares de trabajo. Durante 2 minutos, que fue lo que duró el terremoto, los mexicanos vivieron una verdadera catástrofe. Miles de edificios y casas comenzaron a venirse abajo. Igualmente las calles empezaron a cuartearse y el pánico se apoderó de toda la población. De 15 kilómetros de profundidad, según los especialistas, el daño fue similar a 30 bombas atómicas que se lanzaron sobre la ciudad de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Desde el gobierno se habló de 4.000 víctimas, aunque desde la sociedad civil se habla de 10.000 e incluso de 40.000. Se estima que resultaron más de 50.000 personas heridas y 250.000 quedaron sin hogar. 4.000 personas fueron rescatadas entre los escombros. En la parte física se produjo el colapso de 770 edificios. La magnitud fue de 8.1 en la escala de Richter y el epicentro fue en las costas de Michoacán. La nación mexicana está ubicada en una zona de alto riesgo. En los últimos 12 años, el Servicio Sismológico Nacional reportó 16.540 sismos de una magnitud igual o superior a 3.5 grados en la escala de Richter. Es decir, se produjeron 4 sismos por día dentro de este rango de magnitud. De acuerdo con estudios realizados, las zonas donde más se dan los sismos son los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde han ocurrido el 80% de los terremotos. México tiene actualmente una población de más de 120 millones de personas. Carlos Flores, Ecuador TV. Y a continuación les presentamos un recuento de los sismos más grandes ocurridos en el país azteca desde 1787. El 28 de mayo de 1787 se produjo un terremoto de magnitud 8.6 en la escala de Richter. El epicentro fue en las costas de Oaxaca. Aunque no hay datos exactos, se presume que destruyó toda la costa de dicha región. El sismo del Ángel, así denominado al ocurrido el 27 de julio de 1957, su magnitud fue de 7.8 grados y el epicentro fue en el sureste de Acapulco, la Ciudad de México más afectada. Se reportaron 700 muertos y más de 5.000 heridos. El 20 de marzo de 2012 se produjo un sismo de 7.5 grados. Es catalogado como el de más réplicas de la historia. Generó un tsunami de aproximadamente 1.5 metros de altura y un levantamiento de la costa de cerca de 70 centímetros en la población de Punta Maldonado. El sismo, denominado como el Mayor Cucapá, tuvo de magnitud 7.2 grados en la escala de Richter. El epicentro fue en Mexicali, Baja California. Sucedió el 4 de abril de 2010. Pese a que se registraron 2 decesos y 100 heridos, destruyó carreteras, puentes, escuelas, hospitales y miles de viviendas. Carlos Flores, Ecuador TV. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país informa que los consulados de Ecuador en México están disponibles para los compatriotas que requieran ayuda. La embajada ecuatoriana se encuentra en contacto con las autoridades mexicanas con el propósito de asegurar la integridad de las personas. Además, confirmó que hasta el momento no se conoce de percances con ningún tipo de ecuatoriano.
Mientras el encargado de negocios de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, agradeció al gobierno y al pueblo ecuatoriano por la solidaridad demostrada ante el terremoto que sacudió al territorio azteca. Queremos manifestar también que algunas personas se han acercado a la Embajada de México ofreciendo ya la posibilidad de hacer acopio de bienes y víveres para apoyar la situación que tenemos en nuestro país. Sin embargo, hasta el momento no tenemos noticia de que sea necesaria esa ayuda. Agradecemos estas manifestaciones de apoyo y estaremos en contacto con los medios de comunicación en caso de que fuera necesario, pero por la información con que contamos hasta ahora, consideramos que no va a ser necesario. Una vez conocida la noticia de lo ocurrido en México, la solidaridad internacional no se hizo esperar. Los presidentes de varios países enviaron mensajes de apoyo al pueblo mexicano. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, escribió en su cuenta personal de Twitter: "Nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto, cuente con el Ecuador". El presidente de Bolivia, Evo Morales, también escribió en la misma red social: "Nuestra solidaridad con víctimas y damnificados por terremoto 8.2 que afectó al pueblo hermano de México. Estamos prestos a colaborarlos". Desde Chile, la presidenta Michelle Bachelet escribió: "Presidente Enrique Peña Nieto, abrazo solidario de Chile al pueblo mexicano por el terremoto de anoche. Ofrezco nuestra colaboración en lo que necesiten". Desde Colombia, Juan Manuel Santos manifestó: "Un solidario saludo al pueblo mexicano tras el terremoto que sufrieron anoche. Presidente Peña Nieto, cuente con nosotros". Lo propio desde Perú. El mandatario Pedro Pablo Kuczynski dijo: "Hermanos mexicanos, estamos con ustedes, pendientes de sus necesidades para poder ayudar. Una sola fuerza y coraje para enfrentar estos momentos". Mientras que en su visita a Colombia, el Papa Francisco también se solidarizó con lo ocurrido en México por el terremoto y con varios países del Caribe por el paso del huracán Irma. En este momento deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México la noche pasada, provocando muertos y cuantiosos daños materiales. Mi oración por los que han perdido la vida y también por su familia. Además, sigo de cerca el desarrollo del huracán Irma, que está golpeando el Caribe, dejando a su paso cuantiosas víctimas e ingentes daños materiales, como también está causando miles de desplazados. Y preste atención a esta información para aquellas personas que necesitan saber de sus familiares radicados en el país azteca. Los consulados de Ecuador en México ponen a disposición los siguientes números telefónicos. Ciudad de México, código de país 521-557-4265-161. Tapachula, con el mismo código 521-962-188-0325. Monterrey, código de país 521-18-11-90-49-085. Seguimos con más noticias. El presidente Lenín Moreno se manifestó a favor de la independencia de la justicia ecuatoriana durante la inauguración del complejo judicial de Tena. En el evento, el primer mandatario brindó su apoyo a Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Tenemos un informe con el apoyo de nuestro corresponsal, Juan Sarmiento. El primer mandatario resaltó el trabajo que realiza el Consejo de la Judicatura en la administración de justicia. También mostró su respaldo a la labor del actual presidente de dicha institución, Gustavo Yalc. Gustavo, yo conozco de tu integridad. Por eso, sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio. Jamás influir en que nadie tome una decisión en contra de la justicia, en contra de la ley, en contra de la verdad. Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración del complejo judicial de Napo, que servirá a unos 125.000 habitantes de la Amazonía.
Es por eso que celebro y celebramos todos, junto contigo, la inauguración de este hermoso, funcional complejo. El presidente del Consejo de la Judicatura, por su parte, destacó la eficiencia de la justicia en el Napo. 2017 no tenemos audiencias fallidas, es la mejor provincia del país en este referente. Además, desde el año 2015 no hay caducidades de prisión preventiva en Napo. Eso también es una referencia extraordinaria, es justicia, es lucha contra la impunidad. El nuevo edificio de la Corte Provincial del Napo, Complejo Judicial de Tena, ya está al servicio de los ciudadanos desde el 28 de agosto de 2017. Además, las autoridades posesionaron a 10 jueces de paz, que son líderes comunitarios, quienes administrarán justicia en sus territorios. Y la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales fue publicada en el registro oficial. Esta normativa restringe a funcionarios públicos y autoridades de elección popular a tener inversiones o capitales en empresas offshore. Con 107 votos a favor, la normativa fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional el mes de julio. El SRI será el organismo encargado de determinar la lista de los estados considerados como paraísos fiscales. Cerca de 10.000 representantes de la economía popular y solidaria de 11 provincias se sumaron al Gran Diálogo Nacional mediante mesas que recogen los planteamientos para presentarlos al Ejecutivo. Piden ser incluidos en la proforma presupuestaria, así como un trato diferenciado en temas de seguridad social y tributación. Que se reconozca que nosotros tenemos otra forma de funcionamiento económico y que necesitamos asimismo una seguridad social diferenciada. También tenemos beneficios tributarios que se dan a otros actores y que a nuestro tipo de economía en este momento no se están brindando. Son algunos de los planteamientos de los representantes de la economía popular y solidaria, quienes respondieron al llamado del presidente Lenín Moreno de sumarse al Gran Diálogo Nacional. Lo que quiere decir que para formar y tener estas ideas aquí venimos participando activamente durante 2 semanas de trabajo, un promedio de 9.000 a 10.000 personas. Hoy ya se consolida con los compañeros representantes de diferentes provincias, en las cuales nos traen todos esos insumos también para poder hacer un solo consolidado. También quieren implementar el dinero electrónico en sus transacciones comerciales. Que se nos pague con el dinero electrónico, pero que la banca privada dé un porcentaje de la utilidad que gane de todo lo que es de dinero electrónico para la economía popular y solidaria, para que puedan hacer más proyectos de economía popular y solidaria. Propiciar un ambiente que genere prosperidad, sobre todo para quienes viven en áreas rurales y que forman parte de este sector que representa el 12% del Producto Interno Bruto del país, es la finalidad del documento que será elevado al Ejecutivo la próxima semana. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y el 26 de septiembre el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario deberá presentar al presidente Lenín Moreno la propuesta financiera para la reactivación económica del país. El sector empresarial habla de la necesidad de una reforma tributaria inmediata. Eliminación de impuestos y leyes constan entre las propuestas hechas por el sector empresarial durante la primera fase del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Las mismas que serán concretadas hasta el 26 de septiembre para su presentación al presidente de la República. Temas como el impuesto mínimo, como el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, son asuntos de orden prioritario, la ley de plusvalía también. Refieren a que en las mesas de diálogo, efectuadas en 15 ciudades, en 9 provincias, participaron al menos 1.400 empresarios pequeños, grandes de la economía popular y solidaria, artesanos y exportadores, donde se recogieron unas 700 propuestas, pero además se consiguió un consenso sobre la visión de necesidades. Estamos todos unidos con un mismo mensaje, y el mensaje es: si se bajan los impuestos, se reactiva la producción. La mesa técnica del Comité Ejecutivo analizará los planteamientos desde el lunes 11 de septiembre, durante 2 semanas, pero adelantan que una reforma tributaria es urgente. Va a meritar un estudio conglomerado general de los impactos positivos y negativos que tengan las diferentes medidas tributarias y económicas en beneficio de ¿qué? De generar confianza y de dinamización de la economía del Ecuador. Los representantes empresariales en el Consejo Consultivo informaron que hubo la propuesta de eliminación paulatina de los subsidios a los combustibles, con enfoque especial a los sectores que generan mayor producción, pero la misma no progresó. Mirta Carrillo, Ecuador TV.
En otro tema, en medio de discrepancias entre sus integrantes, el Consejo de Participación Ciudadana posterga la aprobación del reglamento para elegir el nuevo Contralor. 2 meses después de que Carlos Polit renunciara a su cargo como Contralor y que posteriormente fuese censurado por la Asamblea Nacional en juicio político, el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra en etapa de socialización para elaborar el reglamento, para elegir al nuevo titular de la Contraloría General del Estado. Lo que necesitamos es determinar cómo va a llegar uno de los mejores ecuatorianos a realizar estas funciones. Este tema dividió al Pleno del Consejo, pues por un lado estaban quienes consideran que se debe extender el tiempo para sistematizar las recomendaciones ciudadanas. Presidenta, creo que es necesario ampliar el tiempo para la discusión de la ciudadanía, que nos garantice la designación, la selección del mejor ecuatoriano. Y por otro, quienes consideran urgente aprobar el reglamento y acelerar el proceso de selección de quien sería el nuevo juez de cuentas del Estado. A mí me preocupa que esta pasividad determine en que nosotros tengamos un incumplimiento de funciones y finalmente somos sujetos de juicio político por incumplimiento de funciones. Aunque la presidenta del organismo, Raquel González, aseguró que a finales de este mes estaría aprobado el documento. Tenga la certeza de que ese reglamento va a ser aprobado antes que termine el mes de septiembre, pero hay que ir despacio pero firmes. El Consejo de Participación Ciudadana atraviesa al momento aguas turbulentas en el mar de la política, pues desde varios sectores las críticas apuntan a los procesos de selección de autoridades organizados por la entidad. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en otro tema, en 7 provincias se desarrollará el debate del proyecto de ley para la erradicación de la violencia de género. En la normativa se busca incluir los diferentes tipos de violencia a los que están expuestas las mujeres. El primer taller sirvió para escuchar a representantes de organismos gubernamentales quienes entregaron información relacionada con esta problemática. Aquí la presidenta de la Comisión Ocasional, Mónica Alemán, dio a conocer que el debate se trasladará a territorio. Estamos planteando hacer por el momento 7 recorridos en las diferentes provincias de mayor índice de femicidio, que son Azuay, Guayas, Manabí, está Pichincha, Sucumbíos y desde luego está Tungurahua como Sierra Centro. En la discusión los legisladores pidieron no perder de vista lo que ocurre en la ruralidad. Hemos visto un concepto en la violencia comunitaria que para mi forma de ver es muy pequeño. Necesitamos ampliar aquello. Doris Solís presentó como iniciativa que se incorporen a los gobiernos autónomos descentralizados para que asuman sus responsabilidades en la aplicación de políticas públicas. Que los gobiernos locales deben construir las casas de acogida de las mujeres víctimas de la violencia. En la construcción de esta norma incorporarán varios tipos de violencia, entre ellas la económica. Solo el 17% de las mujeres acceden al crédito. Y eso significa, sin duda alguna, la imposibilidad del desarrollo económico de las mujeres. Ante el pedido de activistas de la comunidad LGBTI, y aunque este proyecto en particular busca erradicar la violencia de género contra la mujer, se recibirán también sus observaciones. El día de hoy hemos establecido ese como un nudo crítico dentro de la comisión. Vamos a recibir a grupos LGBTI para escuchar cuál es su opinión. Esperan aprobar la ley el próximo 25 de noviembre, por lo que en su cronograma está previsto que la comisión sesione los días lunes, miércoles y jueves. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Violencia psicológica constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer agredida. Seguimos con noticias judiciales. El exfuncionario público Walter Solís no asistió hoy a rendir su versión en las investigaciones de asociación ilícita que se realizan sobre el caso Odebrecht. Mientras Ricardo R., uno de los procesados, presentó un documento para no acudir a la diligencia a la que estaba citado el próximo lunes. Este fue el tercer llamado que se efectuó al secretario del Agua, Walter Solís, a rendir su versión libre y sin juramento ante la Fiscalía General, en donde se desarrollan las investigaciones de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Sin embargo, el exfuncionario no se presentó. De aquí en adelante, las próximas diligencias a las que sea convocado se realizarán mediante la fuerza pública.
En este caso, 18 personas son procesadas, entre ellas el excontralor Carlos Polit, el vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo R., quien debía comparecer el próximo lunes ante la Fiscalía. Sin embargo, presentó un escrito ante el fiscal Wilson Toainga en el que solicitó se deje sin efecto dicha diligencia, puesto que él no habría solicitado rendir la ampliación de su versión. Documento en el que además realiza otros pedidos sobre su relación comercial con otras empresas que son parte de la investigación. Según la tesis de Fiscalía, Ricardo R. habría recibido más de 13 millones de dólares de la empresa brasileña por supuestos sobornos. Mientras en este caso la defensa del segundo mandatario presentó este jueves un documento de 18 páginas, en el que Jorge Glass detalla que no tuvo ninguna participación en la contratación de 5 proyectos emblemáticos que fueron realizados por Odebrecht. Olga Velasco, Ecuador TV. Y a un mes de la llegada del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzeli, a Ecuador, la Fiscalía suscribió un acuerdo de cooperación eficaz. Pareja es investigado en 4 procesos por los actos de corrupción en Petroecuador. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado detalló la suscripción de un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Yannuzeli. Según el boletín de prensa, sometido a la fundamental y legal condición de proporcionar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa o permitan identificar presuntas infracciones diversas, conforme al artículo 491 del COIP. Inmediatamente conocida la noticia, el abogado de Pareja visitó a su defendido en la cárcel número 4 de Quito, lugar en el cual se encuentra cumpliendo su pena de 5 años por el delito de cohecho. La información de cooperación eficaz siempre está sujeta a un sigilo y secreto. La información podrá ser pública si es que la Fiscalía determina, después de una comprobación y una verificación a través de los medios de investigación, si es que puede iniciar un proceso penal por la misma. Zambrano detalló que el acuerdo no aplicará para los casos ya judicializados, es decir, que ya tengan sentencia. Nosotros siempre hemos manifestado que el ingeniero Pareja va a asumir su responsabilidad en ciertos hechos y actos, y de esa forma estamos analizando cómo proceder en todos y cada uno de los procesos. La Fiscalía aclaró que el cooperador tendrá plena libertad para ofrecer información sobre todos los temas que afirme conocer, sin restricción alguna, y sujeta a la condición de veracidad y corroboración eficaz. Capaya, como también se lo conoce a Pareja Yannuzeli, es investigado por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de activos, todos estos en el caso Petroecuador. Para el próximo lunes, Carlos Pareja Yannuzeli deberá acudir a la Corte Nacional de Justicia a la audiencia de juzgamiento por presunto enriquecimiento ilícito. Olga Velasco, Ecuador TV. Y sobre este tema, la Vicepresidencia de la República recogió un comentario del segundo mandatario Jorge Glass en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente: Jorge Glass sobre Capaya ha firmado el acuerdo de cooperación eficaz, pasa a ser un delator, tendrá que demostrar lo que dice. La verdad con Jorge es la etiqueta que se utiliza. Y esta mañana la autodenominada Comisión Anticorrupción mantuvo una reunión con el contralor subrogante Pablo Celi. La cita fue solicitada por los integrantes de la agrupación para abordar varios temas, entre ellos la solicitud de un trabajo conjunto para determinar responsabilidades en varias funciones del Estado. Jorge Rodríguez, vocero de la delegación, detalló que además conoce de la existencia de exámenes ocultos que no han sido publicados. 3 informes ocultos, uno de ellos tiene relación con el informe de la deuda externa que se hizo de años anteriores y que misteriosamente el fiscal anterior pues dejó guardado más allá de 5 años. Hay temas relativos a la fiscalización de varios funcionarios públicos en donde de aquí para arriba solamente se hacían informes determinando responsabilidades para los contratistas, pero no se establecen responsabilidades en el 90% de los casos para los funcionarios de alto nivel. Insistentes denuncias de tortura a las que se suma el caso de una posible red de extorsión al interior del Centro de Rehabilitación Social Turi son tratadas en la justicia en Azuay. Dicen los privados de libertad que la convivencia dentro del Centro de Rehabilitación Social Turi es extremadamente difícil, que a diario, además de vivir el encierro, tienen que lidiar con sus propios compañeros de pabellón porque existen constantes enfrentamientos que buscan liderazgos de territorio.
Además, según personas que ya cumplieron su condena y que nos piden total protección de identidad, existen redes de PPLs que se dedican a extorsionar a los nuevos privados de libertad. Se trata de una tipificación de una organización delictiva que se formaba dentro de la cárcel para justamente extorsionar a los privados de la libertad a través de depósitos por parte de su familia. Versiones confirmadas por Fiscalía. Al momento hay 26 personas involucradas y procesadas en la unidad penal de Azuay, incluido personal administrativo del centro. Varios son procesados que en su momento eran internos del CRS Turi, funcionarios administradores, así como también beneficiarios de cuentas bancarias. En 2 semanas se espera un dictamen judicial sobre este caso. A todo esto, se suma que en mayo de 2016 un grupo de policías ingresó al CRS. En este video se observa lo que Defensoría Pública califica como tortura, mientras Fiscalía prefiere denominar la acción policial como extralimitación de funciones. 46 policías fueron procesados. Botaron gas y habían bombas y todo eso y nos golpearon así. Y fuimos maltratados y no quisiera que todo lo que ha pasado eso quede en la impunidad. Aún no hay responsables en estos casos. Los internos hablan de impunidad. En nuestras siguientes emisiones entérese más detalles, testimonios y nuevas acciones administrativas y judiciales. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Los concejales del municipio de Quito del bloque Alianza País recorrieron esta mañana los puntos donde se ejecutan trabajos del proyecto Quito Cables. Reiteraron los cuestionamientos sobre el costo-beneficio de esta iniciativa que impulsa el alcalde Mauricio Rodas. ¡Mi casa no se vende! Tal como están las cosas, no hay poder humano que les haga cambiar de opinión a los moradores de los barrios del noroccidente de Quito y de la urbanización El Condado respecto al proyecto Quito Cables. Su desazón, expuesta públicamente ya hace varios meses, confluyó hoy viernes con el respaldo político que recibieron por parte de los ediles que militan en Alianza País. Concejales y moradores recorrieron los puntos donde ya se ejecutan trabajos de este sistema de movilidad que impulsa el alcalde Mauricio Rodas. En los vecinos hay rabia por los compromisos incumplidos luego de las primeras expropiaciones. Requisa de propiedades para la ejecución de este proyecto que no contó con un elemento clave. Con nosotros no se socializó nadie, ni el municipio, nadie. Nosotros nos dijeron que tenemos que retirarnos y nos retiramos, no nada más. Propuesta de movilidad que conlleva riesgos para la población, advierten quienes se oponen a su ejecución. Se pasa por encima de las cabezas 1.5 toneladas cada 5 segundos en un área altamente sísmica. El alcalde Rodas asegura todo lo contrario. Y toda la transformación urbana que este proyecto ya está trayendo para los barrios del noroccidente. En el recorrido que se organizó este viernes existe malestar ciudadano por el incumplimiento en el ofrecimiento de obras. Las obras solamente están calles maquilladas con un asfalto al frío que eso ya se está deteriorando. Ha sido enorme la obra que se ha venido realizando y que va a continuar. Luego de conocer en terreno los cuestionamientos ciudadanos a este proyecto, los concejales de Alianza País insistieron en la incertidumbre sobre el costo-beneficio de los Quito Cables. Y nos parece que una inversión de 44 millones de dólares no se justifica con tantas incertidumbres. Yo digo, este proyecto va a necesitar al menos 5 millones de dólares de subsidio al año. El burgomaestre le apuesta al todo por el todo. Este proyecto está entre sus prioridades. Va a brindar un sistema de transporte público masivo de primer nivel para los barrios del noroccidente. Javier Ceballos, Ecuador TV. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía al Día. Hoy conversamos acerca de las potenciales pérdidas económicas para el Ecuador por no clasificar al Mundial de Rusia 2018. Primero se presentan algunos datos estadísticos al respecto. Así, Ecuador ha conseguido clasificar a 3 citas mundialistas. La primera, Japón y Corea 2002, en cuya eliminatoria ganó 6 partidos como local, empató 2 y perdió tan solo 1 partido con Argentina, con lo cual obtuvo 20 puntos como local. Para Alemania 2006, su actuación como local en la eliminatoria le permitió ganar 7 partidos y empatar 2, con lo cual obtuvo 23 puntos en Quito sin perder ningún partido como local. Mientras que para Brasil 2014 existía un partido menos, pues Brasil era sede del Mundial, razón por la cual Ecuador ganó 7 partidos y empató 1, obteniendo 22 puntos sin perder partidos en la ciudad de Quito.
Actualmente, a falta de 2 partidos para terminar la eliminatoria a Rusia 2018, Ecuador tiene únicamente un partido adicional como local ante Argentina y ha ganado 4 partidos en Quito, ha empatado 1 y ha perdido 3 con Brasil, Colombia y Perú, registrando su peor participación como local desde el 2002, con un total de 13 puntos conseguidos. Es decir, gran parte del éxito de las 3 clasificaciones de Ecuador en su historia mundialista se registró con los partidos ganados como local. Pero ¿quiénes pierden o podrían perder con la no participación de Ecuador en Rusia 2018? Primero, las agencias de viaje, pues el promedio de ecuatorianos que acompañaron a nuestra selección en las pasadas citas mundialistas bordea las 2.000 personas y el tour por persona más barato al mundial, con entrada, eso sí, para los 3 primeros partidos, se cotiza alrededor de $9.000, con lo cual únicamente en turismo deja de movilizarse $18 millones. Se afecta también el negocio de los lugares de diversión como restaurantes y bares que suelen programar los partidos mundialistas. De hecho, Ecuador participa y se calcula que en cada uno de estos partidos alrededor del 25% de la población económicamente activa suele acudir a los sitios de diversión para ver los partidos de su selección, con lo cual se estima que más o menos 2 millones de personas en promedio gastarían $10 por partido y dejarían un ingreso percibido en cada uno de los lugares acumulado de $20 millones por partido, lo cual multiplicado por los 3 partidos representa $60 millones. Por otro lado están los fabricantes de la camiseta de la selección. De hecho, una nueva camiseta se diseña para la participación en un mundial, suponiendo que únicamente el 0,2% de la población económicamente activa adquiere una camiseta, se venderían 160.000 camisetas a un promedio de $45, implica $7.200.000. Además, se reduce el negocio de los electrodomésticos con venta de televisores, artículos tecnológicos, el negocio de la televisión pagada, artículos para coleccionistas como álbumes del mundial, revistas especializadas y demás. Por si esto fuera poco, la selección deja de percibir de la FIFA al menos $2 millones por no clasificar a la máxima cita mundialista, cifra que, por cierto, se incrementa con el dinero que aportan los auspiciantes del combinado tricolor. Así, por ejemplo, para Brasil 2014, la FEF percibió alrededor de $9 millones, según reporte de prensa del ex tesorero de aquel entonces, Hugo Mantilla. ¿Cuánto suma todo el dinero que deja de moverse o dejaría de moverse en la economía ecuatoriana? Pues más o menos $100 millones según las cifras exhibidas hoy, o lo que es lo mismo, el 0,1% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Bueno, con estos datos yo me despido, pero nos vemos la próxima semana por Ecuador TV. Información del mundo. La Florida se prepara para la llegada del huracán más severo del Atlántico. Miles de residentes abandonaron sus hogares para buscar refugio en cualquier otro lugar. El ciclón más potente de la historia avanza por el Caribe y se aproxima a Florida, donde se esperan vientos fuertes con olas de hasta 8 metros, según informaron los meteorólogos. Desde este jueves se ordenó la evacuación de los barrios de Miami más cercanos a la costa. Por ello, miles de personas coparon las tiendas para prepararse ante la emergencia con alimentos y agua. Desde este viernes, Miami luce como una ciudad fantasma. Sus habitantes cerraron negocios y siguieron las instrucciones de las autoridades de proteger sus casas. Este huracán es muy peligroso. Su vida es lo más importante. Cada familia debe de tener un plan. Por favor, salgan si están en zona de evacuación. Para más información, por favor, llamen a 1-800-342-3557. Además, se abrieron más de 20 albergues en el condado de Miami-Dade. Según el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tiene un ojo muy amplio, con vientos de fuerza de huracán que cubren toda la península de Florida. Este fenómeno, que bajó a categoría 4, dejó al menos 21 muertos y destruyó cientos de casas en el Caribe. Ahora Irma se desplaza a lo largo de la costa norte de Cuba, donde miles de turistas fueron evacuados. Además, olas de 5 metros rompieron parte de defensas en la avenida litoral de Baracoa. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV.
Y en su tercer día de visita a Colombia, el Papa Francisco llegó a Villavicencio. Allí ofreció una multitudinaria misa donde beatificó al obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, quien fue asesinado por el ELN en 1989, y al sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, conocido como el Mártir de Armero. Además, se reunió con víctimas y victimarios de los grupos guerrilleros y en horas de la tarde realizó una oración frente a la Cruz de la Reconciliación en memoria de las víctimas del conflicto entre 1985 y el 2017. Llegamos así al final de nuestra emisión del día de hoy, en este día viernes. Un feliz fin de semana para todos y todas. Les dejamos con los deportes y los detalles de una nueva fecha del Campeonato Nacional. Que tengan un excelente fin de semana.